Bueno, arrancamos formalmente con las clases del seminario. La idea de esta clase un poco es dar una visión de largo plazo, no visión de largo plazo en el sentido de una visión de la performance económica o de la trayectoria económica de largo plazo, o como se denomina en economía, hechos estilizados, que en realidad son series de larga duración, sino que la idea de esta clase es brindar algo de marco teórico, presentar algunos problemas generales, puntualmente es uno el problema, pero que se representa de diversos modos a lo largo de la historia argentina. Porque cuando uno piensa en general un proceso histórico, un proceso social, en realidad cualquier problema científico tiene un marco teórico detrás, más o menos estructurado, pero que parte de ciertas premisas, cierta forma de trabajo, cierta metodología, sin entrar en tantos detalles sobre trabajos científicos, sobre metodología, me gustaría dejar planteadas algunas cuestiones que creo que nos van a servir para entender. Y cuando digo, hacer mucho cuidado, cuando digo servir para entender, no quiero decir es lo único que existe o es indiscutible o esto funciona de este modo, sin interacciones con otras variables. Digo, es algo que nos sirve para abrir la cabeza, algo que en general no se hace mucho hincapié en los cursos de historia económica, no se hace mucho hincapié en los cursos de historia argentina. Es algo que si uno lo piensa es bastante evidente, bastante obvio, quizás tengan algunas nociones, unas referencias al respecto, pero no es algo que en general se ha trabajado en los distintos cursos de historia económica. Bueno, les decía. ¿Cuál va a ser este elemento articulador? Y lo van a ir trabajando con los otros videos que tienen para hoy. Es la renta del suelo. ¿Qué es la renta del suelo? Bueno, hay varias cuestiones para entender acá. ¿Qué es la renta del suelo a nivel técnico? Y para eso tienen un video, un material audiovisual de David Ricardo. Cuando nos referimos a renta de suelo, estamos hablando de renta diferencial de la tierra, en el sentido que lo plantea Ricardo, que lo recupera Marx, y que en general la economía mainstream ha retomado, en cierto modo, esta idea de renta del suelo. Básicamente, ¿qué es la renta del suelo? Es la riqueza extraordinaria que genera la tierra. Cuando decimos tierra, puede ser tierra agrícola, pero puede ser tierra minera. Piensen en el oro, el petróleo, esto, renta del suelo. Que genera esta tierra y que está dada por la diferencia de las productividades. Es decir, si mi tierra es más productiva, puedo producir X bien, X commodity, más barato que el precio que rige el mercado mundial. Véanlo con atención, el video de Ricardo, googleenlo, en la guía yo algo trato de explicar, pero que es básicamente la renta del suelo, la renta diferencial. Es la diferencia a favor de X espacio económico entre sus costos de producción, que son más bajos por una dotación natural y ciertas cuestiones no tan naturales, pero dejémoslo ahí, entre una dotación natural que le hace tener costos de producción muy inferiores a los que rigen al mercado mundial. Como el mercado mundial tiene ciertos costos que son más elevados, los precios son más elevados, entonces el país que tiene renta del suelo, porque tiene costos más bajos, se está apropiando de algo que excede a sus costos ordinarios. Es decir, este país se está apropiando de algo extra. Sartelli en algún momento, van a ver el video, creo que dice, o por lo menos en algún trabajo escrito lo dijo, es una riqueza, una plusvalía que no le corresponde. Es decir, está planteando que los países que tienen ingresos por renta del suelo son países parasitarios, como que le están sacando a otros países. Bueno, no importa, no llevemos el debate por ese lado. Quedémonos más o menos con la idea de renta del suelo. Esta es la idea de renta del suelo a nivel técnico, más o menos técnico, explicado rápido. En la práctica, ¿qué es la renta del suelo en la Argentina? Y básicamente son las exportaciones rurales. Digo, para darle una forma, un rostro
más palpable, ¿no? A nuestra experiencia histórica y a nuestra formación. Cuando decimos renta del suelo en la Argentina, estamos diciendo concretamente exportación de productos y subproductos ganaderos y exportación de productos y subproductos agrícolas. Renta del suelo, productos del campo. En otro país, si estuviésemos en Venezuela, diríamos renta de suelo, petróleo. Si estuviésemos en Chile, diríamos renta de suelo, cobre. Si estuviésemos en Sudáfrica, un poco de todo esto, y también diamantes, oro y plata. Bueno, en fin, hay multiplicidad de rentas del suelo, podría venir también de la producción pesquera, bueno, un montón de cuestiones, principalmente en la Argentina, hablamos de renta del suelo, vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero principalmente a nivel histórico primero se dio la renta de la producción a través de la producción ganadera y después a través de la producción ganadera, pero crecientemente la producción cerealera. Bueno, esta es la idea de renta del suelo. ¿Por qué decimos que es una cuestión estructural de la economía argentina? Primero, no me lo tienen que creer, me gustaría que me crean, si yo no creyese que esto fuese así, no se los diría, pero en un curso o incluso menos en una clase en una locución mía, no sé, que tendrá 10, 15 minutos esta presentación, más los videos que tenemos, no espero convencerlos de que la renta al suelo es así. Tampoco espero que lo comprendan simplemente viendo este video, por eso en la presentación de la materia yo dije, bueno, tenemos una serie de actividades, vayan masticando de a poco el material. Eh, la idea es que al final de la clase tengan una idea bien clara de lo que es la renta del suelo. Por ahora piénselo como algo así, es una riqueza extraordinaria porque la Argentina tiene menores costos de producción. Perfecto. Decíamos, ¿por qué es importante para entender la historia argentina? En general, cuando uno trata de poner relevancia o el foco en la renta del suelo, lo que le responden desde el otro lado es que es una fracción minoritaria del PBI argentino. ¿Qué es lo que te dicen? Uno trata de explicar o de entender una crisis económica como la de los últimos años en función de la caída de las exportaciones agropecuarias y lo que te dicen es, sí, perfecto, pero la actividad agropecuaria es un 5, un 6, un 7% del producto. Es decir, hay un 93% de la economía argentina que no depende directamente de eso. Hay otro porcentaje que depende indirectamente, pero bueno, número más, número menos, cuando uno va y ve el volumen medido en dólares de la producción agropecuaria, es una fracción muy chiquita de todo lo que se produce en la economía argentina y depende el caso, en general la renta del suelo suele ser medida así muy chiquita. Ahora cuando vayan al video de Sartelli van a ver que él cuestiona un poco esto, lo complejiza un poco más, pero ¿qué es lo importante de retener? Puede ser una porción chica, depende de cómo se mida, pero aceptemos esta hipótesis, pero esta porción chica, primero, no siempre fue tan chica, justamente somos historiadores y tenemos que ver cómo se llegó a que en la actualidad sea más o menos chica, no siempre fue tan chica en función del tamaño total de la economía, y e incluso teniendo en cuenta que no es tan grande, no es chica pero tampoco es gigantesca, no es tan grande en términos absolutos, es suficiente para compensar la falta de productividad de la economía argentina. Esto reténganlo, lo van a ver en los videos de Sartelli. En general, más de la mitad de nuestro curso vamos a estar situados en el siglo XIX o primeras décadas del siglo XX, entonces el problema de la compensación de la eficiencia e ineficiencia de la economía argentina no va a estar tan presente, suele ser más bien un problema de la segunda mitad del siglo XX, específicamente notorio en las crisis de Stop and Go, pero ténganlo en mente, ¿no? La renta del suelo es algo que nos permite compensar la ineficiencia de la economía argentina y nos va a permitir apalancarla en momentos en que la renta es realmente importante. Pero para llevarlo un poco a cuestiones concretas, que no quede tan en el aire, si mi presentación queda completamente en el aire, claramente no cumple su función. Saliendo del tecnicismo, ¿qué es lo que queremos decir? Como bajamos a lo real.
problemas de carne y hueso. ¿Qué queremos decir? Que la Argentina, desde el día uno de su constitución, cuando digo constitución no es constitución nacional, firme, la Argentina como espacio económico y social, como proyecto político, sobre todo como proyecto económico y social, desde el vamos, desde su arranque, está condicionado por lo que pasa con el sector exportador pecuario. Eso lo vamos a ir viendo en la clase que viene y en la clase 3, bueno, hasta la clase 4, por lo menos vamos a estar bastante vinculados con esto. Cuando veamos ya desde las reformas borbónicas hasta la Revolución de Independencia, hasta la conformación del Estado Nacional y la conformación de una clase social unificada a nivel nacional durante el siglo XIX, lo que se conoce como la oligarquía terrateniente, ya el nombre nos lo deja entrever, es oligarquía terrateniente, no es industrial. Aunque no supiéramos nada más, ya esto nos está dando la pauta de que tenemos que ir a ver lo que está pasando con el sector rural. Y conociendo un poco más, yo les adelanto cómo va la historia. Toda la vida social, política y económica argentina, y durante el siglo XIX va a ser muchísimo más claro que para el siglo XX, va a estar constantemente atravesado por este problema que es el surgimiento de la renta de suelo. En un contexto colonial va a empezar a surgir algo, la exportación de cueros, que va a dar lugar a la explotación de la renta de suelo y esto va a imprimir una serie de transformaciones en las relaciones sociales de producción que van a llevar a la ruptura del aparato colonial. La historia del siglo XIX, básicamente, después lo vamos a ver, tenemos muy buen material para ir discutiéndolo, va a ser la historia de cómo los sectores dominantes del ex virreinato, después de las Provincias Unidas, más adelante de la Argentina, se van organizando para explotar esta fuente de riqueza extraordinaria que es la renta del suelo. Algo, una figurita básica, un nombre, Rosas. ¿Qué hizo Rosas? Hay alguna frase de Sarmiento por ahí. Acumuló tierras. ¿A quiénes benefició? A los estancieros. En fin, lo que vemos es que todo el siglo XIX está atravesado por la articulación de un espacio económico cuya única orientación es la exportación de productos pecuarios. Es decir, es el aprovechamiento de esta masa de riqueza extraordinaria que deriva de la explotación del suelo de la pampa húmeda. A fines del siglo XIX uno podría decir, bueno, esto se transforma un poco, se complejiza la historia. Se complejiza hasta ahí porque lo que despega es la exportación de productos cerealeros. Básicamente lo que uno conoce como el modelo agroexportador. ¿Qué significa modelo agroexportador? Exportás productos agrarios, ingresa renta del suelo, ingresa riqueza. Y durante el siglo XX, nosotros lo que vamos a llegar a ver, por lo menos, el proceso de industrialización sustitutiva también está fuertemente condicionado por lo que pasa en el sector externo. Muy probablemente hayan oído nombrar las famosas crisis Stop and Go. Justamente la Argentina estaba viviendo una crisis de stop, todavía no llegó el go, desde 2011 al día de la fecha. ¿Qué significa esto? Y caen las exportaciones de productos agropecuarios y toda la economía se derrumba o experimenta dificultades importantes. Caída de la producción, aumento de los precios, desempleo, quiebra de empresas. Bueno, depende del periodo histórico, la severidad de estas crisis y las medidas económicas que se toman, el resultado va a ser más o menos distinto. Pero en general, ¿a qué apunto con esto? Que si bien uno tiene la idea de que la Argentina hoy en día o durante el siglo XX se convirtió en un país más o menos industrial, especialmente durante la ICI, en realidad lo que está condicionando atrás es la dinámica de la renta del suelo. Esto lo vamos a estudiar bien claro con textos específicos para los años del peronismo. El proyecto industrializador del peronismo entra en crisis cuando la Argentina se ve imposibilitada de colocar en el mercado mundial sus productos del suelo, o sea, su producción primaria. Entonces, está bueno, digo, si quieren no me crean, no me compren esta idea así como un buzón, pero tengan en cuenta que cuando decimos renta de suelo y exportaciones agropecuarias, no es simplemente eh, una porción de riqueza chiquita o quizás un poco más grande, pero no sé, en cierto sentido irrelevante, que se apropia a una oligarquía parasitaria, sino que hay todo un entramado de relaciones sociales detrás que la Argentina se va a ir construyendo detrás
del aprovechamiento de este recurso económico que va a ir marcando los límites y las posibilidades de todo el desarrollo social de la Argentina. A mí me parece que es un enfoque interesante para pensar los problemas que tenemos. Vuelvo a repetir, no los tengo que convencer ahora, bueno, porque un docente no tiene que convencer simplemente, pero anótense estas ideas porque vamos a ir volviendo a estas ideas a lo largo del seminario. Es decir, este es el marco teórico, por eso abrí diciendo, bueno, ¿cómo piensa un científico a partir de un marco teórico? Y acá les estoy diciendo, tirando, bueno, ¿cuál es nuestra premisa? Vamos a ver o vamos a pensar el proceso social, económico de la Argentina como un proceso que está fuertemente atravesado por la dinámica de la renta de suelo. Van a haber algunas clases, algunos problemas que se vinculen más, otros menos. Digo, hay muchos temas que vamos a ir viendo, pero es algo que me gustaría que tengan en cuenta. Van a ver en las guías, yo intento describir un poco más esto, y en el video de Sartelli hace o sea, es un video largo, es un video un poco pesado, hace un raconto histórico y lo explica más acabadamente cuál es la dinámica, cuál es la relevancia de la renta del suelo para entender los problemas de la economía argentina. Entonces, vean el video de Sartelli, vean el video de Ricardo, para el que tiene alguna duda, especialmente de lo que es la renta de suelo. Yo creo que entre mi presentación, la guía, el video de Sartelli, más o menos cubrimos las principales ideas. De todos modos, olvídense, no tienen que saber exactamente cómo se determina la renta de suelo, sino que es una fuente de riqueza extraordinaria de la cual se apropia la Argentina. Con eso alcanza, pero bueno, siéntanse libres para seguir indagando. Y lo que quería dejar en claro, van a ver el video de Eduardo Sartelli, es un militante socialista, desde el vamos. Entonces toda su crítica, su video es una crítica hacia el funcionamiento del capitalismo. Lo que quiere plantear en última instancia es que la Argentina, inmersa en un entramado de relaciones sociales capitalistas a nivel mundial, no tiene posibilidades de superar estas crisis cíclicas porque en cierta medida son las crisis a las que estamos sujetos por ser un capitalismo chico, poco competitivo y que depende de la renta del suelo. Perfecto, pueden estar de acuerdo o no. Lo que les pido es que no se detengan tanto en el programa político de Sartelli. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pasa que la discusión termina en los foros por socialismo sí, socialismo no. La Unión Soviética fracasó o no, o quizás están muy a favor de este tipo de ideas. Toda discusión, todo hecho es político. Lo que pasa es que por los límites, tanto del curso como los contenidos que busco, pero especialmente por la plataforma y cómo se articula la discusión escrita, es bastante difícil encauzar un debate político tan amplio. Así que les pediría que esta parte la ignoren y traten de no hacer comentarios del tipo muy interesante lo de Sartelli, pero el socialismo fracasó. Quizás no sea el caso, pero en cursos anteriores he recibido muchos comentarios de ese estilo. Yo no tengo ningún problema en recibirlos y en abrir la discusión. Por eso decía, todo hecho es político, pero estamos acotados por los límites de la plataforma especialmente, y realmente el objetivo de incluir este material es abrir la discusión sobre algunos elementos técnicos de economía y sociedad que me parece que Sartelli los explica de forma bastante clara. Me parece que ya sea estén de acuerdo o no, lo tenemos que tomar por lo que aporta y no por lo que no aporta. Llegado el caso lo tendremos que discutir. Pero bueno, esos son los fundamentos básicos de esta clase que, como les estoy diciendo, es una clase introductoria para presentar los principales lineamientos que después nos van a servir a medida que sigamos avanzando. Por eso, yendo a los objetivos de la clase, traten de resolver los disparadores. Es decir, me gustaría que quede bien claro lo que estamos planteando en la sección de disparadores que van a encontrar en las guías. Ahora, no los problematicen demasiado si quedan cosas en el tintero, porque lo que estamos tirando ahora es una hipótesis. Tenemos todo un cuatrimestre para ir trabajándola, ir viendo si es un marco teórico útil o no, o discutible, para pensar problemas de historia económica y social argentina. Bueno, espero sus participaciones
en los foros. Espero que arranquen con el pie derecho el seminario. Muchas gracias.